Me llamo Valeria. Dicen que mi vida siempre ha olido a promesa incumplida, a esa melancolía elegante que se esconde detrás de un buen perfume y una sonrisa forzada. No soy la heroína que rescata castillos, sino la que reconstruye los suyos, ladrillo a ladrillo, después de que alguien más ha decidido dinamitarlos. Mi fortaleza nunca ha sido el grito, sino la observación metódica, esa habilidad para ver las grietas en el cemento de las intenciones de la gente. Llevo conmigo la cicatriz de una lealtad extrema. Una que una vez me hizo ciega y que ahora me ha enseñado a ser implacable. Soy abogada, irónicamente, la personificación de la justicia que un día tuve que clamar para mí misma. Mi historia no es la de una venganza ruidosa, sino la de una verdad lenta, dolorosa y expuesta a la luz del día como la foto que amarillea en un cajón. He aprendido que la mayor traición no es el engaño de un momento, sino el cinismo calculado de quien creyó que su propia mentira era más grande que mi inteligencia. Y, por supuesto, él creyó eso. Y así comenzó todo. El día que el juez dictó la sentencia, el aire en la sala se sintió denso, pesado, como si hubiese estado respirando cemento húmedo. 6 años de matrimonio, una vida tejida con promesas que ahora se deshilachaban en tecnicismos legales. La cifra, el porcentaje, la mitad, eso fue lo que me concedieron. Lo justo, lo que me correspondía por cada hora invertida en su negocio, por cada sueño que sacrifiqué creyendo que tejíamos el mismo futuro. Pero la justicia en papel tiene un sonido diferente al de la realidad. Andrés no reaccionó con ira o con pena. No hubo drama, solo una calma extraña, casi peligrosa. Se levantó de la silla, el traje perfectamente cortado, el nudo de la corbata impecable, y me dedicó una mirada vacía. No era odio lo que veía, sino algo mucho peor, la ausencia de cualquier emoción. Me miró como, si yo fuera una factura molesta que tenía que pagar, esto no se va a quedar así. Valeria, me susurró, tan bajo que solo lo escuché yo. El eco de su voz rozando mi oído antes de que su abogado lo jalara suavemente hacia la puerta. Esa misma tarde, el teatro comenzó. De pronto, la empresa, que había florecido bajo mi apoyo, el holding que nos había dado el lujo tranquilo que conocíamos, empezó a sangrar. Los emails llegaron en cascada, problemas de liquidez, reestructuración urgente, pérdidas inesperadas. Andrés se convirtió en un fantasma digital. Su teléfono se descompuso, sus cuentas bancarias se vaciaron metódicamente. Y de la noche a la mañana, el hombre que compraba vinos de cientos de euros por impulso, era, supuestamente, un hombre al borde de la quiebra. Una quiebra demasiado rápida. Recuerdo estar sentada en mi sala, con la luz tenue de una lámpara de pie proyectando sombras largas, sosteniendo el periódico que anunciaba, en una pequeña nota económica, el supuesto revés de su compañía. El olor a papel y tinta me llenó la nariz. No sentí pánico, sentí una náusea helada. Era el dolor sordo de quien no llora, sino que empieza a sumar mentalmente. No podía ser casualidad. La sentencia había sido el detonante. Él estaba fingiendo. Estaba montando una escena para evadir la única cosa que le dolía más que perder mi presencia. Perder su dinero. Llamé a mi propia abogada, Eliana. Su voz era grave, práctica. Valeria, los números parecen muy convincentes. Hay documentos, cartas a acreedores. Está jugando el juego de la insolvencia fraudulenta. Necesitamos tiempo para investigar, pero el proceso es lento. Esa palabra era un puñal. Mientras el proceso era lento, él seguía con su vida, burlando la justicia, creyéndose más astuto que el sistema y, sobre todo, más listo que yo. El silencio se hizo total. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo documentos legales que pintaban el cuadro de un hombre arruinado, víctima de las circunstancias al que yo, supuestamente, estaba persiguiendo por mis derechos. Pero mi intuición, esa voz que había ignorado tantas veces durante el matrimonio, ahora gritaba con una claridad atronadora. Andrés era muchas cosas, ambicioso, egoísta, obsesivo con la imagen, pero nunca había sido inepto para los negocios. El aroma de su supuesta ruina no olía a fracaso, sino a cálculo. Mi mano se deslizó sobre la mesa de madera, sintiendo la textura fría y pulida. El silencio de Andrés era su arma, pero también era su primera grieta. Quien se arruina de verdad grita. Quien finge, se esconde y confía demasiado en el silencio. Yo no iba a dejarlo callar. Necesitaba un rastro, una imperfección en su obra de arte de la mentira. La obra maestra de la ruina de Andrés tenía un defecto fatal. Él nunca había podido resistir la tentación de la apariencia. Un hombre tan meticuloso con su propia imagen no podía desaparecer por completo sin dejar un rastro, una pequeña miga de pan dorado en el vasto, caótico boulevard digital.
Mi escepticismo crecía con cada documento legal que aseguraba que estaba viviendo de la caridad de viejos amigos. El primer paso fue obvio, pero necesitaba sutileza. No podía simplemente espiarlo. Le pedí a mi investigador privado, un hombre discreto llamado Ramiro, con ojos cansados y la paciencia de un cazador, que siguiera la pista de los satélites más pequeños de su órbita. Sus amigos más cercanos, sus socios de golf, gente que él jamás creería que yo vigilaría, porque su orgullo le impedía pensar que yo era capaz de un contraataque tan frío. La primera pieza de la verdad no llegó en un informe financiero, sino en el feed público de la esposa de su mejor amigo, Cecilia. Era una mujer inocente, adicta a documentar la perfección de su vida. Revisando sus historias de Instagram, empecé a sentir el latido acelerado de la confirmación. En una serie de fotos de un fin de semana improvisado de chicas, vi la mano de Cecilia sosteniendo una copa de vino tinto con un fondo de mármol muy específico. Reconocí la veta oscura de ese mármol. Era la terraza del penthouse de Miami que Andrés había insistido en comprar como inversión justo antes de que el matrimonio empezara a resquebrajarse. Un activo que, por supuesto, no aparecía en los estados de cuenta presentados al tribunal. Pero la prueba de fuego llegó en el ángulo de un boomerang. Cecilia estaba riendo, la cámara giraba, y por un microsegundo capturé algo que no debía estar allí, el reflejo de un hombre en la superficie pulida de una pared de espejo. La figura era borrosa, pero la silueta era inconfundible. La forma de su cabeza, el corte de su camisa azul oscuro, esa postura arrogante que se negaba a doblegarse incluso ante un espejo. Era Andrés. Detuve el video, hice una captura de pantalla. Amplié la imagen hasta que los píxeles se hicieron tan grandes que casi podía sentir el calor del sol de Flórida. No había duda. Un hombre supuestamente arruinado, sobreviviendo a duras penas en un apartamento prestado en la ciudad, estaba tomando el sol en el ático que había negado poseer. Llamé a Ramiro. Mi voz era un hilo tenso, pero firme. Ramiro, necesito que confirmes la ubicación de ese ático en Miami. Y luego, necesito que encuentres la conexión legal entre ese apartamento y cualquier persona, compañía o fideicomiso que no sea Andrés directamente. Él está allí. Ramiro, siempre profesional, solo preguntó, ¿qué vio, señora? Vi una ilusión, Ramiro, y ahora vamos a romperla. La imagen de ese reflejo se convirtió en mi combustible. Era una traición visual, una bofetada en mi rostro que me recordaba la mezquindad de su plan. No se trataba de si podía pagar o no. Se trataba de si quería pagar. Su cinismo era su verdadera bancarrota moral. Él estaba tan convencido de mi ingenuidad, de la incompetencia del sistema judicial y de su propia brillantez, que se permitió un error tan básico como aparecer en el fondo de una foto de Instagram. Me di cuenta de que no solo quería evadir la deuda, quería humillarme con su impunidad. Pero al hacerlo, me acababa de dar la cuerda de la que tiraría hasta desentrañar toda su mentira. La confirmación del penthouse de Miami, registrada bajo una shell company en las Islas Caimán, no llegó en un sobresellado, sino como una patada en el pecho. La ira, sin embargo, no fue explosiva. Fue fría, destilada, como el licor más caro que él solía beber. Me senté con Ramiro mientras él me explicaba la triangulación de la propiedad. Había usado un testaferro, luego un fideicomiso y finalmente la empresa offshore. Era una arquitectura de la mentira, diseñada para ser impenetrable a los ojos de un juez promedio. Pero el pico de mi furia no se alcanzó con la evidencia, sino con la llegada de una carta oficial. El sobre tenía el membrete del bufete de abogados de Andrés, el mismo que él había contratado para destrozar mi paz mental. Abrí el papel con dedos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la anticipación de la insolencia. Era un escrito de reafirmación de insolvencia. El texto era una obra maestra de la victimización. Detallaba, con un patetismo ridículo, cómo el señor Andrés G. se encuentra en una situación económica desesperada, que sus gastos esenciales apenas están cubiertos y que cualquier intento adicional de cobro sería un acto de crueldad contra un hombre que ha perdido todo. Incluía copias de facturas falsas de servicios básicos y, lo más insultante, una fotografía en baja resolución de un apartamento destartalado que supuestamente era su nueva residencia. Leí la última línea en voz alta. Saboreando el veneno, rogamos a su cliente, por humanidad, suspender la ejecución de la sentencia hasta que el señor Head pueda volver a la luz. Arrugué el papel. El sonido seco y crujiente llenó mi oficina, un contraste violento con la quietud de la tarde. No era solo la mentira, era la arrogancia de creer que yo le creería, que yo, la mujer que lo conoció íntimamente,
que vio su ambición despiadada, que vivió sus lujos sin fin. Iba a comprar su actuación de pobre alma en desgracia. Lo de la luz es demasiado, dije, y mi voz salió ronca. Está usando la palabra crueldad contra mí. Él es el que está cometiendo fraude procesal. Esto no es solo evadir la deuda, Eliana. Esto es un insulto a la justicia. Eliana, mi abogada, me miró por encima de sus gafas de lectura. Lo sé, Valeria. Legalmente, es un movimiento para ganar tiempo y desmoralizarte. Él espera que te canses y aceptes una fracción ridícula de lo que te debe. Pero se equivocó de mujer. Yo no me iba a cansar. La rabia que sentía era como un bloque de hielo en mi estómago, inamovible y destinado a congelar su teatro. Eliana, declaré, mi voz ahora baja y peligrosamente tranquila. Quiero que preparemos la demanda por falsedad documental y fraude a acreedores. Y antes de eso, necesito más que la evidencia del ático. Necesito que Ramiro se acerque a su círculo más íntimo. Quiero un punto de contacto físico con su abogado. ¿El abogado? El doctor Ferrer. Es un tiburón. No hablará, advirtió Eliana. No necesito que hable, Eliana, respondí, dibujando con el dedo una línea invisible sobre mi escritorio de caoba. Necesito que duda. Necesito que sienta que su cliente es un riesgo, una bomba de tiempo. Y la mejor manera de hacerlo es mostrarle sutilmente que sé más de lo que parezco. Quiero un encuentro casual en un lugar neutral. Algo que lo haga sudar frío. Cerré los ojos un segundo. Recordé el rostro de Andrés en el juzgado, esa calma impasible. Esa calma era su armadura. Y yo acababa de recibir el mapa de sus puntos débiles. La carta del pobre Andrés no me había arruinado. Me había dado la determinación de una cazadora. El juego de las apariencias iba a terminar y él no iba a ser el director. La puesta en escena del encuentro con el doctor Ferrer, el abogado de Andrés, requería la precisión de una coreografía. Yo necesitaba un lugar que pareciera casual, pero que tuviera la gravedad silenciosa de un acuerdo de negocios. Elegí un café pequeño, en el centro financiero, conocido por su discreción y sus mesas espaciadas. Un lugar donde la gente habla de millones en susurros. Mi plan era simple, mostrar sin decir. Que Ferrer viera que yo no era la exesposa emocionalmente destrozada que su cliente había descrito, sino una mujer con información. Eliana me acompañó, actuando como mi escudo legal. Entramos justo antes de la hora pico del almuerzo. El doctor Ferrer llegó 5 minutos tarde, lo cual, para un hombre de su reputación, ya era una señal de tensión. Vestía un traje de 3 piezas, su corbata de seda brillaba bajo la luz tenue, pero sus ojos, profundos y oscuros, delataban una fatiga inusual. No parecía el tiburón confiado que había destrozado tantas vidas con sus argumentos legales. Parecía un hombre que no había dormido bien. Nos saludamos con ese apretón de manos frío y profesional que oculta mundos de hostilidad. Mientras esperábamos el café, mantuve la conversación trivial, hablando sobre el clima, el tráfico, la misma nada, de la que se componen tantas vidas infelices. Fue Eliana quien lanzó el anzuelo. Doctor Ferrer, permítame felicitarlo por la solidez de la documentación de su cliente. Realmente admirable el nivel de detalle para demostrar la insolvencia. Es raro ver tal dedicación a los pormenores. La palabra dedicación llevaba un subtexto que solo nosotros 3 podíamos escuchar. No era un cumplido, era una advertencia. Ferrer tomó un sorbo de su café. Demasiado caliente, y su mandíbula se tensó. Hacemos nuestro trabajo, señorita Valeria. Mi cliente está, lamentablemente, en una situación crítica. Los negocios a veces son crueles. La ley debe ser compasiva. En ese momento, decidí actuar. Deslicé mi mano en mi bolso y saqué, no un documento legal, sino una fotografía. Era una impresión nítida de la captura de pantalla de Instagram que Ramiro había retocado, Andrés. El hombre supuestamente desesperado, reflejado en el espejo del ático de Miami, con una copa de lo que parecía champaña en la mano. Puse la foto en la mesa, boca abajo. La moví lentamente, empujándola hacia el lado de Ferrer. Él no tuvo que voltearla para saber lo que era. El tacto de la foto, la simple acción de deslizarla, fue la descarga eléctrica. Sus ojos se desviaron hacia el pequeño cuadrado de papel. Se quedaron fijos en él por un momento demasiado largo. El color abandonó ligeramente sus mejillas. Doctor Ferrer, dije, manteniendo mi voz al nivel de un susurro, íntimo y directo, como si estuviera contándole un secreto. Andrés siempre ha creído que la justicia es para los ingenuos. Usted sabe que la situación de su cliente no es crítica sino cínica. Yo no busco venganza, solo la justicia que se me debe. Pero si él insiste en este camino, el costo para todos los involucrados será exponencial. Esto no es una negociación.
Es una advertencia. No mencioné Miami, ni el fideicomiso, ni las Islas Caimán. Solo la foto. Solo la mentira visual. Él no tocó la foto. La empujó suavemente hacia mí con la punta de un dedo. Su voz era apenas audible y había perdido su tono seguro. Señorita Valeria, le aseguro que mi bufete solo trabaja con información verificable. Si usted tiene algo más que esto, algo que pruebe que la situación financiera declarada es falsa, por favor, preséntelo a la corte. No a mí. Este no es el foro adecuado, se levantó abruptamente. Sus movimientos ya no eran elegantes, sino nerviosos. Con su permiso, tengo una audiencia. Mientras se alejaba, vi cómo se ajustaba la corbata con una mano temblorosa. No me había dado ninguna información, pero me había dado algo mucho más valioso, el reconocimiento silencioso del miedo. En su huida, en su justificación apresurada, confirmé que él sabía que su cliente estaba mintiendo y que yo era una amenaza real. La solidez de la mentira de Andrés acababa de mostrar su primera fisura, y le había provocado el nerviosismo de su propio abogado. El doctor Ferrer se fue, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre que me llenó de una ansiedad tensa, pero enfocada. Sabía que la foto lo había perturbado. Un abogado de su calibre no arriesgaría su carrera por un fraude que su cliente había sido demasiado descuidado para ocultar. El simple hecho de que se hubiera asustado significaba que la mentira de Andrés era más vulnerable de lo que él mismo había creído. A las pocas horas, Ramiro me llamó. Su voz era grave, excitada a su manera inexpresiva. Había captado la señal. Estaba en el café, señora. Vi la reacción de Ferrer. Y luego hice mi jugada. Mientras él estaba en esa audiencia, logré acceder a su red. No a los archivos principales, eso es imposible, pero sí a su tráfico reciente. Mi corazón dio un vuelco. Me recosté en el respaldo de mi silla, cerrando los ojos para concentrarme en cada palabra. ¿Y qué encontraste, Ramiro? Un intercambio de correos muy reciente, cifrado, entre Ferrer y un tal Vicente de Ginebra. El asunto era reestructuración del portafolio A3. No pude abrir los adjuntos, están con una clave de 3 capas, pero pude ver la fecha de envío, 2 días después de la sentencia de divorcio. 2 días. No meses, no semanas. 2 días. La prueba definitiva del cálculo. La ruina no fue una desgracia, fue un trabajo de parto planificado meticulosamente. Respiré hondo, el aire entrando frío en mis pulmones. Necesito ese contenido, Ramiro. No me importa el costo. Esa reestructuración del portafolio A3 es Andrés vaciando sus bolsillos ante el tribunal. Debe contener la ruta de los activos a ese holding que ya investigaste. Ramiro tosió. Es una encriptación muy seria, señora. No es un hack de aficionado. Necesitaré un recurso especializado, uno que opera en los límites. Pero si funciona, no solo tendremos la transferencia, sino el calendario de cómo y cuándo planeo esta estafa. Le di la luz verde. Sabía que estaba entrando en un territorio gris, pero la hipocresía de Andrés, su desprecio por la ley y por mí, me había llevado a este punto. Él había obligado al juego a volverse sucio. Mientras esperaba la siguiente llamada de Ramiro, el silencio de mi apartamento se hizo opresivo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se encendía bajo la noche. La ansiedad controlada se debía a que sabía que estaba a punto de desatar una tormenta legal, una que no solo expondría a Andrés, sino que también pondría en riesgo la reputación de un bufete de abogados de renombre. La justicia se sentía como una cuerda floja, y yo estaba caminando sobre ella. Volví a pensar en el cinismo de Andrés. En nuestra última Navidad juntos, él me había regalado un collar de perlas que, según me dijo, representaba la perfección y la calma que tú me das. Ahora, esas perlas se sentían como pequeñas mentiras pulidas. Él me había estado preparando para esta traición desde hacía tiempo, disimulando su avaricia con gestos grandiosos. El teléfono vibró. Era un mensaje de Ramiro, simple y directo: lo tengo. Necesitas ver la evidencia. Había una ruta de escape por Luxemburgo. La clave estaba en una fecha de cumpleaños. Una fecha de cumpleaños. Mi mente corrió. La de su padre, la de su madre, la suya. No. Recordé una conversación en un bar, una noche de copas donde él, demasiado ebrio, había confesado que su mayor remordimiento era no haber ido a la Universidad de Luxemburgo que su abuelo le había prohibido. La clave era la fecha de fundación de esa universidad. Un detalle íntimo, enterrado bajo años de arrogancia. La pantalla de mi ordenador se iluminó con el archivo desencriptado. Decenas de documentos, transferencias bancarias y, lo más importante, un memorando interno detallando la simulación de la quiebra. El nivel de detalle era espantoso.
indicaciones sobre qué activos vender con pérdidas controladas y cuáles reestructurar bajo fideicomiso para hacerlos legalmente invisibles. Mi aliento se detuvo. No era solo insolvencia, era un crimen perfectamente orquestado. Y en ese momento supe que necesitaba un testimonio humano, una voz que confirmara, fuera de los fríos números, la intención dolosa de Andrés. Alguien que hubiera estado dentro de esa oficina mientras él tejía su tela de araña. La pila de archivos encriptados era la columna vertebral de mi caso, la prueba irrefutable de la estafa. Pero para el juez, los números suelen ser fríos, susceptibles de ser interpretados. Yo necesitaba el calor de la traición, la voz humana que testificara cómo Andrés había sonreído mientras firmaba su propia sentencia de quiebra. Necesitaba a alguien de adentro. Recordé a Marta, su secretaria durante casi 10 años. Una mujer callada, eficiente, que siempre me había mirado con una mezcla de respeto y lástima. Sabía que ella había renunciado unos meses antes del divorcio, un detalle que en su momento me pareció irrelevante, pero que ahora cobraba un significado oscuro. Ella se había ido justo antes de que el barco se hundiera, o mejor dicho, antes de que Andrés lo simulara. Localizarla no fue difícil. Ramiro descubrió que Marta trabajaba ahora en una ONG, un cambio radical de ambiente, lo cual confirmaba mis sospechas. Buscaba un lugar limpio, lejos del hedor moral de su antiguo jefe. La contacté discretamente. Sugerí un encuentro en un parque, al aire libre, un lugar donde las paredes no tuvieran oídos. El sol de la tarde filtraba a través de las hojas de los árboles, proyectando manchas de luz y sombra sobre el banco de madera donde nos sentamos. Marta parecía más ligera, pero sus ojos guardaban una profunda tristeza. Valeria, dijo, su voz apenas un susurro. Sabía que este día llegaría. Él siempre iba demasiado lejos. Le expliqué que tenía los archivos, las transferencias, la prueba de la simulación, pero que necesitaba su testimonio, su verdad. Le aseguré que yo la protegería. Marta suspiró. Se ajustó el cuello de su blusa. No se trata solo del dinero, ¿verdad? Se trata de la burla, asentí. Y entonces, ella me dio el mini twist que no esperaba. El plan no fue de la noche a la mañana. Él lo estuvo cocinando durante un año. Empezó a mover los activos a cuentas offshore justo después de que usted le pidió que pusiera la casa a nombre de ambos, en el aniversario de bodas. ¿Se acuerda? El recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Aquel aniversario. Yo había hablado de asegurar nuestro futuro, de la confianza. Él había sonreído, me había besado y me había dicho que sí, que por supuesto. Y mientras me besaba, ya estaba desmantelando el castillo. Él ya no estaba pensando en usted como su esposa, Valeria. Estaba pensando en usted como un acreedor futuro. Él creía que el matrimonio iba a terminar, y lo que hizo fue diseñar una estrategia de salida financiera para asegurarse de que usted solo heredaría la deuda y la frustración. Marta describió el modus operandi con una precisión escalofriante. Había un holding en la isla de Man, llamado El Dorado, que no aparecía en los archivos de Panamá o Caimán. Era su joya de la corona, el sitio donde había depositado las ganancias más limpias y líquidas. Ella misma había mecanografiado las instrucciones, las cartas ficticias de acreedores desesperados, los balances manipulados. Lo más increíble fue el detalle de las vacaciones que había tomado a principios de año, supuestamente para despejar la mente. Esas vacaciones no fueron descanso, Valeria. Fue la ejecución final del plan. Viajó a Suiza, firmó los papeles de la confianza irrevocable del Dorado, y luego regresó y le dijo a la prensa que estaba agotado por el revés. Me quedé sin aliento. El aire del parque se sintió helado. El cinismo no era solo financiero, era existencial. El hombre con el que había compartido mi vida me había estado mintiendo durante 12 meses, mirándome a los ojos mientras preparaba mi ruina. Marta me entregó una pequeña memoria USB. Aquí está. Las copias de los correos internos que guardé en un archivo personal. Los nombres de los contactos en Isla de Man. Y una grabación de una conversación donde Andrés se ríe con su socio de lo fácil que era simular la quiebra. El USB ardía en mi mano. No eran solo documentos. Era la sentencia moral de Andrés. El mini twist no fue la existencia del dinero, sino la profundidad temporal de la traición. Había estado viviendo con un fantasma financiero mucho antes de que se convirtiera en mi ex. Gracias, Marta, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Esto no es solo por mí. Es para demostrar que hay límites, incluso para la codicia. Me levanté del banco, lista para llevar esta verdad amarga al lugar donde importaba, la corte.
pero al caminar, la pesadez de ese año de mentiras ocultas me hizo tambalear. La revelación amarga tenía un alto costo emocional. La memoria USB de Marta se sentía fría en mi bolsillo, pero el contenido me quemaba. Me refugié en mi apartamento, el mismo que compartí con Andrés, ahora saturado por el sombra de su engaño de un año. La prueba era irrefutable. La justicia legal estaba asegurada. Sin embargo, la justicia del alma aún se sentía distante, inalcanzable. Me serví un vaso de agua, intentando calmar el temblor interno que nada tenía que ver con el frío. La revelación de Marta no solo había expuesto un fraude financiero, había reescrito mi pasado. Todo ese año, mientras yo creía que estábamos luchando contra el desgaste natural del matrimonio, él ya estaba firmando mi sentencia de exclusión. Caminé lentamente por el pasillo. La casa estaba llena de fantasmas. Pasé por el estudio, donde él solía trabajar hasta tarde, supuestamente construyendo nuestro futuro. Recuerdo una noche, hace unos 10 meses, cuando entré con una taza de té. Estaba frente a la computadora, con la luz de la pantalla proyectando sombras en sus ojos. Me dijo que estaba cerrando un acuerdo demasiado delicado para discutir. Yo le creí, le di un beso en la coronilla y me fui a dormir. Sintiéndome orgullosa de su dedicación, ahora sabía lo que era demasiado delicado para discutir. Eran los holdings en Isla de Man. Eran los correos Habitant en Ginebra. Me detuve frente al espejo del dormitorio. La Valeria que veía allí no era solo una mujer traicionada, era una mujer ingenua. ¿Cómo pude no haber visto las señales? Su repentina obsesión por el golf en campos exclusivos de Suiza, que él justificaba como conexiones de negocios. Su creciente secretismo sobre las contraseñas. Incluso la forma en que su mano se había vuelto reacia a buscar la mía en público. El miedo me invadió, un tipo de miedo corrosivo. No a perder el dinero, sino a perder la confianza en mi propio juicio. Si Andrés pudo montar un aparato tan complejo de mentiras durante un año entero, ¿qué más había sido una mentira? ¿Nuestras vacaciones? ¿Su apoyo a mi carrera? ¿Sus palabras de amor en nuestra boda, 5 años antes? Me senté en el borde de la cama, hundiendo las manos en el edredón de seda que él había elegido, pensando en la grabación que Marta me había entregado, la risa de Andrés y su socio, burlándose de lo fácil que era engañar. Esa risa era el sonido más agudo y despreciable que había escuchado en mi vida. Más que una bofetada, era el reconocimiento de que yo había sido una pieza prescindible en su juego de ajedrez financiero. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, pero no era de tristeza, era de rabia limpia. Esta vulnerabilidad, este reconocimiento de mi dolor y mi error de juicio, era el último paso antes de convertirme en implacable. No podía permitir que mi dolor emocional nublara mi objetivo. Mi misión no era solo recuperar el dinero, era desenmascarar al ilusionista. Eliana me llamó. ¿Tienes algo que podamos usar? Abrí el archivo de la memoria USB en mi portátil. Sentí el poder de la información. Eliana, no solo tengo algo, tengo la prueba de la conspiración. Mañana mismo, quiero que presentemos una citación de desacato de la sentencia judicial basada en falsedad documental. Quiero que le exijas al juez una audiencia de divulgación de activos bajo juramento en una semana. No le daremos tiempo para que reajuste su fachada. Dejé el miedo atrás, envuelto en el edredón de seda. Me levanté. La luz de mi oficina era dura y clara, nada de sombras. El recuerdo del pasado solo servía ahora como combustible. Él me había subestimado por ser la esposa emocional. Yo le iba a demostrar que la emoción, canalizada correctamente, es la fuerza más destructiva que existe en un tribunal. El juego de la ruina acababa de terminar. Ahora empezaba el juego de la verdad total. La mañana en que Eliana presentó la documentación al juez se sintió como el inicio de una guerra fría. Ya no estábamos en el terreno fangoso del divorcio. Ahora estábamos en la arena afilada del fraude criminal. Mi estado emocional se había transformado de la vulnerabilidad a una ofensiva calculada. Había absorbido el dolor y lo había convertido en estrategia. Eliana había sido brillante. No solo adjuntó las copias de las transferencias a la Shell Company de Caimán, sino que presentó el calendario de la reestructuración obtenido del archivo encriptado. Lo crucial, sin embargo, fue la información sobre el holding en Isla de Man. El Dorado. Un nombre tan pretencioso era en sí mismo una burla. La respuesta del tribunal fue inmediata y contundente, precisamente porque la evidencia de la planificación era demasiado obvia para ignorarla. Un juez no puede permitir que una sentencia sea pisoteada por una farsa tan elaborada. Recibimos la notificación oficial esa misma tarde.
Era una citación de desacato de la sentencia y una orden perentoria de divulgación completa de activos bajo juramento. El juez no solo le estaba dando un ultimátum a Andrés, estaba enviando un mensaje directo a su abogado, el doctor Ferrer. La fecha de la audiencia, una semana. Un plazo tan corto era una trampa. No le daba a Andrés tiempo para mover el dinero del Dorado o para inventar otra capa de mentiras. Esto es lo que necesitábamos, Valeria, me dijo Eliana por teléfono. El juez ya está molesto. La evidencia de la conspiración es demasiado pesada. Andrés no puede seguir fingiendo insolvencia ante la corte. Ya no es una disputa de divorcio. Es una investigación de fraude. Pero yo sabía que Andrés no iba a rendirse fácilmente. Su ego era más grande que su miedo a la cárcel. Él creía en su propia invulnerabilidad. Él pensaría, Valeria tiene pruebas del holding en Caimán, pero no tiene acceso a Isla de Man. El Dorado es impenetrable. Eliana, dudo que Andrés confiese, le dije, mirando fijamente la citación. Él aparecerá, mantendrá su papel de víctima y pondrá toda la culpa en una mala gestión de sus socios. Necesitamos que alguien de su lado quiebre. Ferrer. Lo vi en el café. Está al límite. Sabe que, si esto se convierte en un escándalo penal, su reputación se va por el desagüe. Andrés es un cliente desechable para él, pero su carrera no lo es. Eliana y yo pasamos los siguientes días preparando la estrategia de confrontación. Decidimos que yo misma, sin necesidad de mi abogado, sería la que presentaría la evidencia del calendario de fraude durante la audiencia. Mi voz, mi presencia, debía ser la personificación de la verdad que él había intentado ocultar. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Había una mezcla de adrenalina y una quietud profunda. Fui a la cocina y encendí la luz, sintiendo el frío del piso bajo mis pies descalzos. Me preparé un té de manzanilla, pero no tenía intención de beberlo. Recordé la risa de Andrés en la grabación de Marta, esa burla sobre lo fácil que era. Cerré los ojos. Ese sonido era la llave. No era solo la mentira lo que me había herido. Era el placer que había encontrado en ella. Abrí mi ordenador y revisé por última vez la prueba clave. El memorando, donde detallaba el movimiento de los activos a El Dorado. La fecha era posterior al aniversario de bodas. Y la nota al margen decía, fondo de emergencia. Solo para mí, que la vieja se quede con los papeles. Esa frase no era legalmente relevante, pero era emocionalmente vital. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era solo el dinero. Era la recuperación de mi dignidad y la demostración de que la justicia, aunque a veces tarda, no es tan estúpida como Andrés la había creído. Mañana, él se enfrentaría no solo a una corte, sino a la mujer que había despreciado, armada con su propia soberbia como munición. La sala de audiencias era pequeña, saturada con el olor a papel viejo y el miedo contenido. Entré con Eliana a mi lado, sintiendo el peso de todos los ojos, pero mi propio centro se mantenía en una calma letal. Había ensayado este momento una docena de veces. No lo que iba a decir, sino cómo iba a sentirlo. Andrés ya estaba allí, sentado en la mesa de la defensa con el doctor Ferrer. Llevaba una camisa blanca inmaculada y una expresión de mártir. Cuando nuestros ojos se encontraron, él intentó la vieja táctica, una mirada de superioridad herida, la de un hombre que cree que su exesposa es una arpía codiciosa. No parpadeé. Le devolví una mirada que no era de odio ni de dolor, sino de conocimiento total. Era la mirada de alguien que ha leído tu guión y sabe el final de la obra. El juez, un hombre severo y de voz grave, inició el procedimiento, refiriéndose directamente a la citación por desacato. La atmósfera era tensa, pesada. El doctor Ferrer se levantó, su voz sonando demasiado alta en el silencio. Empezó a exponer la misma narrativa cansada, con todo respeto, Su Señoría, mi cliente ya ha presentado pruebas detalladas de su profunda e involuntaria insolvencia. Estas acusaciones son un intento malicioso de prolongar un doloroso proceso de divorcio. Andrés asentía con la cabeza, interpretando su papel con una dedicación que, debo admitir, era digna de un actor. Se cruzó de brazos, su postura proyectando una vulnerabilidad falsa. Señoría, intervino Eliana, su tono frío como el acero. Hemos presentado evidencia preliminar de falsedad documental y un patrón de conspiración para ocultar activos. Específicamente, transferencias a un holding en las Islas Caimán. Más recientemente, a un fideicomiso en la Isla de Man, llamado El Dorado, creado intencionalmente después de la sentencia inicial. Mencioné El Dorado con una pausa deliberada. Vi cómo la postura de Andrés se congelaba. La calma se le cayó de encima.
El dorado era su secreto mejor guardado, el que pensaba que jamás encontraría. Su boca se abrió ligeramente y miró a Ferrer con una pregunta muda. El juez se inclinó. Doctor Ferrer, su cliente puede refutar la existencia de estos activos en paraísos fiscales, específicamente el dorado en la isla de Man, y bajo juramento. Ferrer se puso pálido. Sabía que esta no era la audiencia que esperaban. Estaban preparados para refutar a Caimán, pero no a El Dorado. Era la prueba de que habíamos penetrado la capa más profunda del engaño. Su señoría, tartamudeó Ferrer, ajustándose las gafas con un movimiento nervioso. Mi cliente está dispuesto a jurar que todos los activos que posee están declarados. Cualquier mención a un fideicomiso de ese nombre debe ser una malinterpretación de las transacciones del banco. Era una negación demasiado general, demasiado apresurada, entonces. El juez me permitió hablar no como abogada, sino como la parte afectada. Me levanté. No miré a Andrés, miré al juez. Su señoría, la supuesta quiebra no fue involuntaria, fue una conspiración planificada. Mi exmarido inició la reestructuración de sus activos 2 días después de la sentencia de divorcio. Tengo el calendario interno que detalla la transferencia de fondos a cuentas que él denominó, en un mensaje personal, como fondo de emergencia, solo para mí. Mientras hablaba, mantuve mi voz a un volumen bajo, casi un murmullo, forzando a todos a inclinarse para escuchar la gravedad de la acusación. Luego, por primera vez, me volví hacia Andrés. Él ya no tenía su aire de superioridad. Estaba acorralado. Le sostuve la mirada y, sin levantar la voz, le dije: Andrés, en la grabación que su exsecretaria proporcionó a esta corte, usted se ríe con su socio. Se ríe de lo fácil que era. ¿Cree usted honestamente que este tribunal puede ser engañado con una actuación tan mediocre como su insolvencia? Señor, el golpe fue doble, la mención de la grabación y la humillación directa. Andrés quiso hablar, pero Ferrer le puso una mano firme en el antebrazo, silenciándolo. El miedo en el rostro de Ferrer era palpable. Se estaba dando cuenta de que Andrés no solo lo había puesto en riesgo de perder el caso, sino de enfrentar una acusación de complicidad en fraude. El silencio en la sala se alargó, tenso y expectante. La calma que yo había forjado estaba a punto de desatar el colapso de su defensa. El silencio que siguió a mi confrontación fue un martirio para Andrés y su abogado. El doctor Ferrer, con la mano aún inmovilizando a su cliente, sabía que estaba en un punto de no retorno. El juez lo miraba con una paciencia que olía a ultimátum. La mención del dorado y la grabación de la risa de Andrés habían dinamitado su estrategia de negación. Ferrer respiró hondo, un sonido sibilante. Quería salvar su reputación, y en ese momento, su cliente se había convertido en un lastre tóxico. Su señoría, comenzó Ferrer, su voz ya no era la de un tiburón confiado, sino la de un hombre que se ahoga. Debo recalcar que mi bufete solo aconsejó la reestructuración legal de activos antes de la sentencia, dentro de los parámetros permitidos para mitigar pérdidas futuras. La creación de la entidad en Caimán fue una previsión ante el inminente proceso, y la simulación de la quiebra que ocurrió después de la sentencia, y la entidad en la isla de Man. Doctor Ferrer, inquirió el juez, golpeando suavemente el estrado con el bolígrafo. El abogado tragó saliva. Miró a Andrés, quien ahora le lanzaba miradas de odio absoluto. Estaba claro que Andrés se sentía traicionado por su propio defensor. La documentación presentada por la señorita Valeria es concluyente en cuanto a ciertas comunicaciones. Sin embargo, señoría, yo no estaba al tanto de la intención final de mi cliente. Él me aseguró que la cuenta del Dorado era una cuenta de custodia de terceros, no un activo personal, y fue el titubeo fatal. Al intentar desvincularse de la intención dolosa de Andrés, Ferrer cometió el error que yo estaba esperando. No dijo que la cuenta no existía, solo dijo que no sabía que era personal. Estaba poniendo una distancia legal entre su ética profesional y el crimen de su cliente. Me levanté de nuevo, mi triunfo silencioso era casi físico. Era una corriente eléctrica que me recorría la espalda. Señoría, dije, mi voz vibrando con la confirmación. La cuenta existe, y el doctor Ferrer acaba de admitir su existencia. Pero hay más que una intención. Hay la evidencia dura. Presento en este momento el informe de mi investigador sobre el seguimiento de la transferencia final. El 15 de marzo, un monto de 3 millones de euros fue movido de la cuenta corriente de Andrés El Dorado con la descripción pago de inventario de emergencia. Un inventario que nunca existió. Deslicé el informe con la prueba bancaria detallada a través del escritorio, directamente hacia el estrado. El juez lo tomó y sus ojos se posaron en la cifra. Los 3 millones.
El sudor frío empezó a gotear de la frente de Ferrer. Andrés, ignorando la mano de su abogado, se puso de pie de golpe. Es mentira, su señoría. Ella está inventando esto. Ella quiere arruinarme por venganza. El juez lo detuvo con un golpe seco del mazo. Silencio, señor Andrés. Su propia defensa acaba de admitir la existencia de la cuenta oculta. Y el monto es grave. Doctor Ferrer, ¿tiene alguna explicación de por qué este señor declaró insolvencia después de mover estas sumas y por qué no divulgó la existencia de El Dorado a esta corte? Ferrer se dio cuenta de que no tenía salida. Si seguía cubriendo a Andrés, él también caería. Su voz se quebró. Su señoría, dadas las nuevas pruebas y la falta de total transparencia de mi cliente conmigo, solicito un receso. No puedo seguir defendiendo una posición que se basa en la ocultación deliberada, el juez asintió. Receso. 10 minutos. Doctor Ferrer, sugiero que aproveche este tiempo para tener una conversación honesta con su cliente. O de lo contrario, su bufete enfrentará graves consecuencias por encubrimiento. Al salir de la sala, no miré a Andrés, pero sentí su mirada fija en mi espalda. El titubeo de Ferrer había sido mi payoff. La puerta que daba a la verdad se había abierto de golpe y Andrés estaba solo ante el precipicio que él mismo había cavado. Los 10 minutos de receso fueron una eternidad silenciosa en el pasillo. Eliana y yo nos mantuvimos cerca, sin hablar, saboreando el colapso inminente de la defensa de Andrés. Sabíamos que, en ese pequeño lapso, la batalla legal se había transformado en una negociación desesperada entre el doctor Ferrer y su cliente. Ferrer luchaba por salvar su carrera, Andrés por salvar su libertad y sus activos ocultos. Cuando el juez nos llamó de vuelta a la sala, el cambio en la mesa de la defensa fue dramático. Andrés estaba sentado con los hombros caídos, su pos de víctima totalmente desmantelada. El doctor Ferrer, con la cara lívida, se puso de pie, pero ya no hablaba como su abogado defensor. Su señoría, declaró Ferrer, con una voz formal pero cargada de resignación. Hemos llegado a un punto donde la ética profesional y la obligación de la verdad se imponen sobre la defensa del cliente. Tras consultar con mi bufete, debo informarle a la corte que mi cliente, el señor Andrés G., no ha sido completamente honesto en su divulgación de activos. El aire se hizo denso. Andrés emitió un sonido ahogado. Una mezcla de furia y derrota. El señor Andrés G. inició, sí, una reestructuración fraudulenta de sus bienes con el objetivo de simular una quiebra y evadir la sentencia de divorcio. La cuenta en la isla de Man, El Dorado, es efectivamente un fideicomiso personal. El monto, superior a los 3 millones de euros, fue movido con la única intención de hacerlo legalmente invisible para esta corte. La palabra fraudulenta resonó en la sala como un disparo. Para mí, fue la confirmación más dulce de todo el proceso. No era la cifra, sino la admisión pública de la intención criminal que le había negado con tanto cinismo. El juez, impasible, tomó notas. Doctor Ferrer, agradezco su honestidad profesional, pero esto es un asunto serio de fraude procesal. ¿Puede detallar, con precisión, la ruta completa de los activos restantes para evitar futuras acusaciones de encubrimiento? Ferrer, ya completamente sometido, sacó una hoja de papel de su maletín. Era el informe que yo misma había visto encriptado. Los activos se movieron a través de una cadena de 3 jurisdicciones, su señoría. Cayman sirvió como holding de paso para los activos líquidos. Isla de Man contiene el fondo de inversión principal, El Dorado, y existe una cuenta final, de menor cuantía, en Luxemburgo, que fue utilizada para pagar los gastos de manutención de Andrés mientras simulaba su vida austera aquí. Andrés intentó hablar de nuevo, pero el juez lo interrumpió con una mirada glaciar. Señor Andrés, ha abusado de la paciencia de este tribunal y ha cometido un fraude. La justicia no es un juego de escondite. La evidencia presentada por su exesposa, incluyendo el calendario de su conspiración, es irrefutable a la luz de la confesión de su propio abogado. El juez dictó la orden con una claridad cristalina. Ordenó la congelación inmediata de todos los activos vinculados a El Dorado y al fideicomiso de Luxemburgo. El señor Andrés G. deberá transferir la suma completa de la sentencia a la señorita Valeria, más los intereses legales por el tiempo de retraso y los costos procesales incurridos debido a su fraude. Además, dada la falsedad documental, abriremos un procedimiento penal por fraude a acreedores y desacato grave. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo cerrar los ojos. No era el final del camino penal para Andrés, pero era el final de su impunidad. Lo que más me impactó no fue la sentencia, sino la forma en que Andrés se encogió.
Su cuerpo, que siempre había irradiado una arrogancia magnética, ahora parecía pequeño, vulnerable. La justicia no solo le había quitado el dinero, le había quitado su arma más preciada, su aura de control. La verdad que él había intentado enterrar bajo montañas de papeleo falso, por fin había salido a la luz, traída por la mano de su propio abogado. El juez cerró la audiencia con un golpe seco del mazo. La sala de pronto pareció vaciarse, aunque todavía estábamos todos allí. El doctor Ferrer se retiró rápidamente, sin atreverse a mirar a su ya ex cliente, dejando a Andrés solo, expuesto en el centro de su propia ruina. El silencio que se instaló fue el más doloroso que jamás había experimentado. No era el silencio de la duda, sino el del hecho consumado. Me quedé en mi silla, observándolo. Ya no era el hombre con el traje impecable y la sonrisa arrogante. Era un hombre con la verdad colgando sobre él como una pesada manta mojada. Había perdido la batalla legal y, peor aún, había perdido la fachada que tanto le importaba. Andrés no me había mirado desde el momento en que Ferrer admitió el fraude. Estaba mirando sus manos, que ahora estaban entrelazadas sobre la mesa en un gesto de impotencia. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de esa peligrosa calma, estaban vacíos, desdibujados por la derrota. No había ira, ni siquiera desprecio, en esa última mirada que me dedicó. Solo había el reconocimiento de su propia miseria. En ese instante entendí que él no me odiaba por haberlo desenmascarado. Se odiaba a sí mismo por haber creído que yo era tan fácil de engañar. Él había calculado mal mi determinación, había subestimado la mezcla tóxica de dolor de mujer y precisión de abogada. Nuestros ojos se sostuvieron. No había necesidad de palabras, cada una de ellas ya había sido pronunciada, ya fuese en la sala o en los correos encriptados. La traición había sido su guión, la justicia era mi réplica, le devolví una mirada tranquila, sin pizca de venganza o regocijo. Era una mirada que decía, lo sabías. Sabías que no podías salirte con la tuya. La indiferencia que le mostré fue más cortante que cualquier grito. La justicia poética no estaba solo en la congelación de sus millones. Estaba en la humillación silenciosa de su ego. Eliana me tocó suavemente el hombro. Valeria, vámonos. Tenemos todo lo que necesitamos. Me levanté sin hacer ruido. Mientras me dirigía hacia la puerta, escuché un suspiro profundo, casi un jadeo, que venía de la mesa de Andrés. Me detuve por un segundo, sintiendo el impulso de mirar atrás y quizás obedecer una palabra de cierre, de lección moral. Pero me detuve. Él no merecía una lección mía. Merecía las consecuencias de sus propios actos. El aire fresco del exterior me golpeó. Respiré profundamente. El olor a papel y miedo se disolvió, reemplazado por la promesa de una tarde clara, el dinero regresaría. Mi dignidad había sido restaurada. Había recuperado mucho más que una cifra en el banco. Había recuperado mi fe en la verdad. Él había jugado a ser un hombre arruinado. Y el destino le había concedido su deseo, solo que la ruina no era económica, sino moral. El camino a casa se sintió ligero. Sabía que Andrés enfrentaría las consecuencias penales de su fraude, pero para mí el verdadero cierre emocional ya se había producido en esa última mirada vacía. La traición había sido una fuerza destructiva que intentó consumirme, pero la búsqueda implacable de la verdad me había devuelto mi propia luz, más fuerte y más clara que antes. Él pensó que estaba arruinado, pero la verdadera ruina, la irreparable, era la suya. El caso de Andrés no terminó en la corte civil. La fiscalía tomó el testigo, y el hombre que intentó evadir una deuda legítima acabó enfrentando las graves consecuencias de un fraude criminal. La historia circuló discretamente en los círculos financieros. Su reputación, la que tanto había construido y protegido, se hizo añicos. El castillo de cartas que había construido se derrumbó con la misma velocidad con la que lo había erigido. Yo recuperé cada euro que me correspondía y más en compensación por el daño procesal. Pero el dinero era solo el marcador final. La verdadera victoria fue la restauración de mi paz. Aprendí que la intimidad no es compartir secretos, sino la honestidad, y que, cuando te enfrentas a la mentira con calma metódica, la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Las cicatrices de la traición siguen allí, pero ahora son recordatorios, no heridas abiertas. Son el mapa de mi propia fortaleza. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Y así, la verdad ganó, dejando a su paso el olor acre de la ambición frustrada y la promesa de un futuro que ya no huele a mentira. Si esta historia de engaño, tenacidad y justicia inesperada ha resonado en lo más profundo de ti, te pido que te unas a nuestra comunidad, dale un me gusta a este video, si crees que la soberbia siempre es el peor enemigo.
Suscríbete a Verdad y Ruina para no perderte ni un solo relato de nuestra serie de dramas reales. Y comparte esta confesión con quien necesite escucharla. Tu apoyo es la voz que hace que estas verdades salgan a la luz.